Julio César Chávez obtuvo 29 victorias defendiendo el título, es decir, 29 rivales vinieron en esa misma cantidad de ocasiones a quitarle el título mundial, y él en todas estas ocasiones se defendió de la mejor manera llevándose la victoria. ¿Sabe quién ha podido conseguir esto? Nadie, absolutamente nadie. Para sumar a este récord, se convirtió en el boxeador con más peleas por el título mundial con un total de 37. Posee el récord de más peleas ganadas desde el inicio de su carrera profesional con un total de 89 y se mantuvo invicto por 13 años, 11 meses y 24 días. El César del boxeo se enfrentaría contra hombres tan importantes como Roger Mayweather, Rocky Lawrence, Edwin El Chapo Rosario, Pernell Whitaker, Frankie Randall, Oscar de la Hoya, Meldrick Taylor, Costa Tissue, entre otros más de 100 rivales, en donde ganó la mayoría de peleas. Julio César tuvo peleas importantes que marcaron un antes y un después para su carrera. Por eso hemos seleccionado las 5 peleas más importantes en la carrera de Julio César Chávez que llevaron a que se encumbrara en la cima, en donde todo el mundo quería estar a su lado, desde el presidente de su país hasta los narcos más importantes de su época. Estas son las 5 peleas más importantes de Julio César Chávez. Aquí celebran la victoria y la retención del cetro de Julio César Chávez, el ídolo de México. Iniciaremos esta lista de abajo hacia arriba, viendo como el puesto número 1 el momento más brillante de su carrera. Julio César Chávez González nació en Ciudad Obregón, Sonora, el 12 de julio de 1962. Aunque nació en Sonora, las raíces más fuertes que tiene en su vida son con Culiacán, Sinaloa. Debutó en 1980 contra Andrés Félix, ganando la pelea, esto en Culiacán, Sinaloa, sitio en donde fueron la mayoría de sus primeras 30 peleas. Sin saberlo, el hombre que estaba empezando esa carrera deportiva se iba a convertir en un hito en este deporte, ganando títulos en superpluma ligero y superligero, y peleando en las categorías ya mencionadas y también en la categoría welter. En un país de tradición pugilística, este hombre vendría a ponerle el pie encima a muchos peleadores, y lograr esto en un país que tiene más de 100 campeones mundiales es una tarea muy complicada. El quinto momento más importante de su carrera fue el 13 de septiembre de 1984. Ese día, contra Mario Azabache Martínez, pelearía por el título CMB peso pluma. Era la primera vez que peleaba por un título mundial. La pelea se pactó para 12 rounds y su rival era un compatriota que no pudo aguantar más de 8 rounds, perdiendo la pelea por nocaut en el round número 8, consiguiendo el primer título mundial en su carrera en la categoría superpluma. Levanta la guardia tratando de tapar el temporal, el bombardeo terrible de Julio César, con el azabache en plena desgracia. Julio César hecho una máquina de pelear. Ese primer momento importante lo llevó a realizar 9 defensas de ese título. Todas las ganó. Ese título sería la primer catapulta para que fuese conocido en todo el mundo. Tremenda coordinación de gancho de izquierda cuando interviene el referee y levanta los brazos Julio César Chávez. El cuarto momento más importante de su carrera sería el día que se enfrentó contra Edwin El Chapo Rosario. Esto fue el 21 de noviembre de 1987. El Chapo era uno de los peleadores más importantes provenientes de la Isla del Encanto, y el mexicano subía de categoría para conseguir el título ligero. El puertorriqueño había dicho que iba a noquear a Julio César Chávez. Para conocer más detalles del Chapo Rosario, te dejo un enlace en las tarjetas y en la descripción. El Chapo fue uno de los rivales más importantes que se enfrentaron contra Julio César. Ese día que pelearon por el título AMB peso ligero, el mexicano se intrincaría en una pelea fuerte, en donde hubieron golpes de allí para acá, pero Julio César estaba en uno de los mejores momentos de su carrera, dándole una paliza al Chapo Rosario. Ya el Chapo Rosario no encuentra la puerta por donde escapar. La izquierda abajo, el hecho verdaderos estragos, la derecha. El puertorriqueño solamente aguantó hasta el round número 11 y el mexicano alcanzaría el segundo título mundial de su carrera en una segunda categoría. Defendió ese título en 2 ocasiones. En la segunda defensa se llevó el título de esa misma categoría, pero esta vez CMB y el cinturón de ring de peso ligero. Ese segundo momento había llevado a que la carrera de Julio César alcanzara los números de 62 peleas en donde nadie había podido ganarle. What a war. There goes the mouth. Watch it now. There goes.
Well, if Hart wins fights, then Rosado might get a draw. That's it. They threw the towel in. Llegaría el tercer momento más importante en la carrera del César. Era la segunda oportunidad que se enfrentaba contra Roger Mayweather, el 13 de mayo de 1989. Esto era por el título peso superligero. Era una tercera categoría en la que Julio César intentaría llevarse el título. El mexicano completaba un récord de 63 peleas y el estadounidense, que ya había perdido una vez con Julio César, vendría dispuesto a quitarle el título. Sin embargo, no pudo aguantar más de 11 rounds. El norteamericano se llevaría muchos golpes para su casa porque Julio César le dio golpes hasta que hizo que se retirara en el round número 11. And this is what Chavez did to Mayweather in their first fight. He stood him up and he's got him standing still on the rope. That was the case in the earlier round. Era el tercer momento más importante de la carrera de Julio, pues en una tercera categoría conseguía un título mundial. 3 peleas más adelante, conseguiría romper el récord de 65 victorias consecutivas que tenía Nino Benvenuti. Llegaría el segundo momento más importante en la carrera del César. El 17 de marzo de 1990 se enfrentaría contra Meldrick Taylor. Taylor era el peleador más rápido del momento, lo que lo hacía ver como uno de los peleadores más importantes de los Estados Unidos a principios de la década de los 90. Ese día se pelearía por el título CMB peso superligero y Julio iría por el cinturón de la FIB en esa misma categoría. Pelea número 69 en el récord de Julio. La pelea fue una pelea solo para 2 valientes. Solo 2 hombres bien preparados mental y físicamente podían brindar una batalla como la de aquel día. En palabras de Julio César, fue la pelea más difícil de su vida, en la que sintió que se moría. El audio de la esquina de Julio César representaba lo difícil que se había convertido el pleito para el César. Julio, está usted muy parado, échale corazón. Pelee por su familia. Esta se nos ha puesto fea, pero vamos a ponerle los cojones ahí. Con que tire lo que tenga, por el amor de Dios, Julio. Tire lo que tenga, coño. Meldrick no solamente era rápido, pegaba durísimo, pero el mexicano se encargó de liquidar la pelea antes del final. Solo faltaban unos segundos, pero le propinó un golpe a Taylor, que cayó al suelo y cuando se paró, no pudo responder ninguna pregunta del árbitro Richard Steele. Y se sabe que los 2 rivales estuvieron a punto de tirar la toalla. Fue una de las peleas más impresionantes de los últimos 30 años y la más importante de ese año 90. En el peso superligero, Julio César lograría conseguir 11 defensas del título, lo que lo llevan a ser uno de los hombres más importantes de todos los tiempos en esta categoría. Y llegamos al puesto número 1. Este es el momento más importante de la carrera de Julio, no por el título de aquella noche, sino por lo que representaba ganar aquella pelea. Era como si toda una carrera estuviese resumida en un momento específico. Se vivió el 12 de septiembre de 1992. Ese día no subía de categoría, simplemente defendía el título, pero esta vez era contra un puertorriqueño. La rivalidad Puerto Rico-México en el boxeo ha sido una constante durante muchos años. Julio César tenía 82 peleas en las que nadie había podido ganarle, y el puertorriqueño completaba 42 peleas en donde solamente había perdido una vez. Ese día ponía su título de la WBC lineal de peso welter. El puertorriqueño se sentía favorito, pero los mexicanos tenían su propio peleador favorito. Camacho aguantaría 12 rounds, y digo aguantaría porque los golpes certeros que le dio el mexicano fueron muchos. Camacho looks like a guy that's standing under a cliff waiting for it to fall. What a workman is Chavez. El mundo del box paralizado y Julio César conseguía la victoria. He escogido este como el momento más importante en la carrera de Julio César, basado en las palabras del mismo Julio César Chávez. Abro comillas. Cuando le gané a Macho Camacho, sentí que había alcanzado todo en el boxeo. No era exageración, eran 12 años de carrera, 3 categorías en las que había ganado todas las defensas, títulos mundiales en las organizaciones más importantes, y ese día le ganaba al mayor rival que podían ver en el panorama boxístico en la categoría superligero. Julio César llegó a la cima y volteó a mirar para abajo y solamente habían victorias, títulos mundiales y todo lo que podía conseguir un peleador. No había nada más que pudiese conseguir.
Lo único sería irse a otra categoría, pero todo lo que podía ser un pugilista hasta ese momento lo había alcanzado Julio César Chávez. Tristemente, esta victoria se convertiría también en las puertas para iniciar el descenso en la carrera de Julio César Chávez. Si te gustó este video, entonces suscríbete y nos vemos en el siguiente. Si Dios lo permite, éxitos para todos.